Bueno, buenos días. Eh, Soy Óscar Fernández del Servicio de Transición Energética del Departamento de Industria, Transición Económica y Digital Empresarial. Eh, Desde nuestro Servicio de Transición Energética hemos organizado la sesión de oportunidades de CAES, de certificados de ahorro energético en el sector público. Para ello contamos con la colaboración de la empresa de asesoría Zavala, con Fernando Díaz y Rubén Heredia, que luego posteriormente le pasaré la palabra. Entonces, por ser un poquito breve, primero informaros de que la sesión está siendo grabada, por si acaso queréis apagar vuestras videocámaras, ¿no? Porque para que no se vean vuestras imágenes en la sesión, y que tanto la grabación como las propias presentaciones, al final de las dos jornadas, tanto de hoy martes como el jueves, se pondrán a disposición a las direcciones de cuenta de correo electrónico que nos habéis facilitado. Asimismo, también quiero informaros que desde nuestro Servicio de Transición Energética estamos haciendo las gestiones, somos gestores autonómicos, nuestra propia Dirección General, la Dirección General de Energía y más empresarial y emprendimiento para la Comunidad Foral de Navarra, y en todo lo concerniente a la gestión de las solicitudes de la emisión de las CAES, podéis poneros en contacto con vosotros. Entonces, ahora voy a pasar la palabra con Rubén Díaz con Rubén Heredia y Fernando Díaz de Zavala para continuar la sesión, y os dejaré un buzón de correo electrónico de caes@navarra para cualquier tema que tengáis sobre los CAES, podráis poneros en contacto y daros soporte, ¿vale? Muchas gracias. Buenos días, Rubén y Fernando. Buenos días. Hola, buenos días. Nada, pues bueno, en primer lugar, muchas gracias al departamento por la invitación para poder realizar este webinar y un poco intentar explicaros este sistema de certificados de ahorros energéticos, ¿vale? Un poco os explicaremos cómo funciona y sobre todo cómo las entidades locales podéis conseguir pues, ese ingreso, ¿no?, económico por la venta de esos ahorros energéticos en esas actuaciones que hayáis realizado, ¿vale? Entonces voy a compartiros una presentación, ¿vale? Vale, decirme si creo que se ve bien. Sí, se ve bien, sí. Perfecto. Vale, bueno, pues como os ha comentado Óscar, bueno, soy Fernando Díaz y Rubén Heredia, mi compañero, que luego está más especializado en lo que es del sector público, las entidades locales, y sobre el que más ya pues, fijará más un poco la atención en cómo os podéis beneficiar de esta venta, ¿vale? Yo explicaré un poco la parte de certificados de ahorros energéticos, el porqué de este sistema, por qué nace y cómo es el mecanismo y la metodología de este sistema. Vale, bueno, pues como os he dicho, soy Fernando Díaz, técnico en sostenibilidad y energía de la consultora Zavala Innovation. Soy ingeniero industrial, llevo pues, prácticamente toda mi vida laboral trabajando en temas de eficiencia energética, energías renovables, tanto en el sector terciario, industrial como residencial, trabajando en ingenierías, empresas instaladoras, etcétera, con lo cual pues, bueno, tengo conocimientos para poder un poco explicaros este tema de los CAES, ¿vale? Un poco, os quiero explicar un poco de cómo va a ser la sesión de hoy, ¿vale? Primero hablaremos un poco del contexto de por qué esta necesidad o por qué han surgido los CAES, ¿vale? Vemos un poco el Plan de la Unión Europea del Cambio Climático, el origen, la normativa un poco de los certificados energéticos, sin entrar mucho en profundidad, qué agentes intervienen en este sistema, cuál es el procedimiento para poder solicitar estos certificados, un poco que veamos qué ventajas tiene, ¿no?, frente a otros sistemas como pueden ser las ayudas, que a lo mejor están más orientadas a las empresas, pero que también en algunas entidades locales podéis también tener por actuaciones de eficiencia energética, y luego las tipologías de actuaciones que hay para que veáis un poco cómo es el sistema. Y luego ya el último punto es el que Rubén ya os explicará más detenidamente cómo podéis y qué mecanismos tenéis para poder conseguir estos beneficios industriales. No decimos ayudas porque al final no es una ayuda como si, ¿vale? Es un ingreso económico que realizaréis por la venta de un bien, ¿vale? Un poco para ponernos en contexto, bueno, pues vemos que hay un crecimiento demográfico, como se puede ver en la gráfica, bastante significativo, en el cual vemos que pues, en el año 1800 en el mundo había 1.000 millones de personas y ahora en 2020 pues, estamos 7.800 millones de personas.
Esto se debe a pues, que ha mejorado la medicina, bueno, tenemos la vida, tenemos más años de vida, ¿no? Que antes, con lo cual se va poblando más el mundo. Y se prevé que para el 2100 pues lleguemos a unos 9.000 o 10.000 millones de habitantes, con lo cual pues se está poblando el mundo bastante. En lo que pertenece a la comunidad fuera de Navarra, pues en 1900 éramos 300.000 habitantes y en 2023 pues estamos en 665.000 habitantes. ¿Vale? Hemos duplicado en 120 años. Esto en cuanto al crecimiento demográfico. Y luego también está habiendo un crecimiento energético en estos últimos años. Pues en el siglo XIX, a raíz del auge del carbón y la revolución industrial. Luego en el siglo XX ya vino el auge del uso de combustibles fósiles. Y en el siglo XXI, pues todo el tema de renovables y todo lo que estamos haciendo con el cambio climático. Entonces, ante este contexto, esta situación, pues bueno, la Unión Europea se plantea un objetivo que es un poco desacoplar la demanda energética de crecimiento y para eso pues se saca el paquete del Fit for 55, que es un paquete de medidas ambiciosas para frenar estas consecuencias del cambio climático. ¿Vale? Es un poco el contexto en el que nos movemos. Este objetivo, como os he dicho, es una propuesta que está encaminada a revisar y actualizar la legislación de la Unión Europea para que consigamos en el 2030 reducir un 55% las emisiones. ¿Vale? Y para eso pues, va a haber diferentes palancas que vamos a poder utilizar, como puede ser el uso de energías renovables, el uso del hidrógeno, la descarbonización, el uso de vehículo eléctrico, etcétera, la economía circular, muchas cosas. Y en una de ellas está lo que es la eficiencia energética. En lo que pretende la Unión Europea es que se reduzca la energía final de la Unión Europea en un 11,7% en 2030, ¿vale? Con la comparación con las previsiones que tenía para el 2020. Con lo cual, hay una directiva europea relativa a la eficiencia energética, que esta es, digamos, la parte principal por la cual nace luego nuestro sistema CAES, ¿vale? Venimos de ahí, de esta directiva europea en la cual exige a los Estados miembros que tiene que tener una reducción de energía al 2030, ¿vale? Y es a partir de ahí cuando por ahí veis un poco la energía, los objetivos de reducción de energía, nuevos objetivos que se plantearon. Inicialmente para el 2020 se habían planteado unos, pero para el 2030 han sido todavía más estrictos en lo que es energía. Los principales sectores afectados pues es la industria, el transporte y el parque inmobiliario. ¿Vale? Entonces, el sector público tiene un peso importante porque sí que contribuirá a la eficiencia energética mediante la reducción de un consumo final del 1,9% anual en lo que es el transporte público y sobre todo en la renovación del parque inmobiliario. ¿Vale? Todo lo que sean edificios, todo lo que sea todo aislamiento, cambio de sistemas de climatización, etcétera, pues todo eso va a ayudar mucho a conseguir esos ahorros. Vale, como os he dicho, hay una directiva europea en la cual dice los Estados miembros qué reducción de energía van a tener que conseguir para el 2030 y España saca una ley, ¿vale? Que es la ley 18/2014, ¿vale? En la cual habla pues, de medidas urgentes para el crecimiento de la competitividad y una de las partes que habla es de la eficiencia, ¿no? De la eficiencia energética. En el capítulo 4 habla de las medidas en materia de eficiencia energética y es ahí donde dice que va a crear un sistema nacional de obligaciones. ¿Qué quiere decir? Que va a obligar a determinadas empresas que van a tener que ser las que tengan esa obligación de conseguir esa reducción de energía, ¿vale? ¿Cuáles son estas empresas? Pues son las comercializadoras de gas y electricidad y los operadores al por mayor de petróleo y de GLP, ¿vale? Esas son las empresas que tienen esa obligación de conseguir esa reducción de consumo de energía al 2030. Entonces, esto dentro del sistema CAES luego veremos que son los sujetos obligados, ¿vale? La figura del sujeto obligado. Entonces, en el artículo 71 de esta ley da la opción de que como estas empresas no pueden conseguir hacer actuaciones de eficiencia energética por ellas mismas para conseguir esa reducción, lo que hacen, como bien hecho ahí con una especie de gráficos, es estas empresas aportan un dinero, ¿vale? Anualmente al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Y este es el fondo por el cual luego salen ayudas y convocatorias para conseguir las empresas, mediante sus actuaciones de eficiencia energética, poder conseguir esa reducción de consumo energético que luego justificamos a Europa. ¿Vale? Entonces, una de las opciones que existía, pero esta misma ley daba la opción de que se generara el sistema CAES, de certificados de ahorro energético. ¿Vale? Y es en el 24 de enero de 2023 cuando se publica el Real Decreto y ya tenemos otra nueva manera de poder. ¿Vale? Es una manera voluntaria en la cual estas empresas obligadas tienen la opción de o aportar el dinero al fondo, ¿vale? Vamos a suponer que una empresa de estas pues tiene que aportar 1 millón de euros al fondo, ¿vale? Y entonces lo que le están diciendo esta segunda opción es, vale,
tú vas a seguir aportando un mínimo al fondo, pero con el resto del dinero puedes comprar directamente ahorros energéticos a los usuarios finales, ¿vale? Y esto es como se hace el sistema CAES, de aquí nace el sistema de los certificados de ahorro energético, ¿vale? Como os he dicho, es un sistema voluntario, ¿vale? Y alternativo para que las empresas puedan aportar dinero al fondo, no. En el año 2023 sí que estaba determinado que las empresas, como mínimo, tenían que aportar el 65% al fondo y con el 35% comprar CAES. Este año ya se ha cambiado y es el 35% sigue teniendo que aportar, pues el ejemplo que os he puesto antes, pues si es 1 millón de euros, 350.000 euros tiene que seguir aportando ese sujeto obligado al fondo y con otros 650.000 euros puede comprar ahorros energéticos y conseguir convertirlos en CAES, ¿vale? En el 2025 va a ser 20-80 la relación y en el 2026 es 10-90, con lo cual estamos viendo claramente que el sistema está yendo hacia los CAES, ¿vale? Todo el tema de eficiencia energética y las ayudas o ingresos económicos está orientado y vamos a conseguir que esa reducción que tenemos que en 2030 sea de la mano más de CAES que de otra cosa, ¿vale? Entonces, quedaros con esa fecha que es importante, el 24 de enero de 2023, que es cuando se publicó el Real Decreto, ¿vale? Entonces, ¿qué es un CAE? ¿Vale? Un CAE simplemente es un documento electrónico que va a garantizar que tras realizar una actuación de eficiencia energética habéis conseguido un ahorro, ¿vale? La unidad de medida del CAE es un CAE, es 1 kilovatio hora de ahorro de energía, final de energía, ¿vale? Como se explica. ¿Por qué nacen los CAEs? Pues porque tenemos esa necesidad de esas obligaciones adquiridas que tenemos con la Unión Europea y, por lo tanto, esa segunda opción de aportar dinero al fondo o conseguir CAEs. El precio de equivalencia del CAE, que sería lo mismo que aportar el dinero al fondo o básicamente directo en CAEs, en el 2023 eran 166 euros por megavatio, ¿vale? Y en el 2024 son 182 euros por megavatio. Es decir, que si yo aporto todas mis obligaciones en producción de energía, implica la conversión es 182 euros por megavatio. Cuando salgamos al sistema CAES, veremos que los sujetos obligados no nos están dando ese precio por la compra de los dos ahorros energéticos. Va a ser siempre inferior. Y ahí es donde está un poco, bueno, pues el beneficio que también va a tener para ellos el tirar hacia el sistema CAES más que aportar el dinero directamente al fondo, aunque les lleve más trabajo, etcétera. Gestión, ¿vale? En cuanto a la normativa, os la dejo, como luego os pasaremos la presentación, pero para que sepáis un poco. El marco legal es la Ley 18/2014, en la que se regulan las medidas urgentes de eficiencia, lo que os comento antes. El funcionamiento del sistema CAES está el Real Decreto 36/2023 del 24 de enero, que es cuando nace y se establece ya el sistema de certificados energéticos, y luego hay una orden en la cual se desarrolla, ¿vale? este sistema, en la cual pues, empieza a hablar qué son los sujetos obligados, qué figuras tienen, los sujetos delegados, cómo tienen que ser para acreditarse, etc. Ya más detenido. Y luego, como luego explicaremos, pues hay un catálogo de medidas estandarizadas, que son las actuaciones que se suelen realizar más frecuentemente y que el Ministerio ha considerado que son actuaciones estándar, en las cuales pues, bueno, vais a tener las órdenes y las resoluciones para que podáis consultar si estáis interesados en la normativa. No quiero profundizar mucho más en el tema, ¿vale? Como os he comentado antes, ¿qué agentes intervienen aquí? ¿Vale? Vamos a empezar de abajo arriba. El usuario final o propietario del ahorro, ¿vale? En este caso, este sistema, así como hay un convocatorio de ayudas que los beneficiarios están ya pues, o por tamaño de empresa o solo para empresas, no para entidades locales, sí que hace un poco de criba en los beneficiarios. En este sistema está abierto a cualquier tema, a cualquier persona física, jurídica, comunidad de vecinos, comunidades energéticas, entidades locales, a todo, ¿vale? Todo lo que persona que realice una actuación de eficiencia energética y se consiga unos ahorros de más del 30 megavatios hora, ¿vale? Que es el límite por el cual sí que puede generar CAES, pues son beneficiarios de poder conseguir esta venta o el ingreso por la venta de estos ahorros energéticos. Los usuarios finales, quiero hacer aquí una abreviación que hay usuarios finales y propietarios del ahorro, ¿vale? Estarían lo mismo, serían la misma persona si el que usa la instalación y el que ha realizado la inversión en esa actuación de eficiencia energética es el mismo, ¿vale? Entonces, en ese caso, el usuario final y el propietario del ahorro es el mismo. Pero en el caso de que tengamos una empresa en la cual, una empresa o una entidad local en la cual realiza una instalación modalidad S, que con los ahorros se va pagando, etcétera, etcétera, el que realiza la inversión es el propietario del ahorro y el usuario final es el que hace el uso. ¿Vale? En este caso, si existe una empresa de servicios energéticos, una S, una modalidad de un contrato S, esa sería la empresa, la S, la que podría vender los ahorros.
no el usuario final que está consumiendo la instalación, ¿vale? Luego están los sujetos delegados, que son empresas que nacen en este sistema para ayudar a los sujetos obligados a conseguir actuaciones de ahorro energético por ahí, ¿vale? Pues vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, Iberdrola es un sujeto obligado, pues contrata a un sujeto delegado para que este sujeto delegado pueda conseguir CAEs por toda España, digámoslo así, ¿vale? Entonces, que vaya pidiendo por empresas, por entidades, por locales o por lo que sea, buscando al final esos ahorros. Tendrá un contrato con él en el cual pues tendrá que determinar esos. Estas empresas sí que tienen una cierta capacidad técnica en poder elaborar, sobre todo, todos los informes que son necesarios en las actuaciones singulares, que luego entraré, ¿vale? Las actuaciones singulares requieren tener unos conocimientos en energía, en el protocolo IPM-VP, para poder preparar unas líneas base y así poder verificar luego los ahorros realmente con una metodología, ¿vale? Los sujetos obligados, que son las empresas que hemos dicho, las comercializadoras de gas y electricidad y operadores con mayor de petróleo y GLP. El gestor autonómico, que como bien ha dicho Óscar, son ellos, que al final son las empresas a las cuales nosotros vamos a tener que subir toda la documentación y ellos van a tener que verificar que todo está bien para generar los CAEs, ¿vale? Son los que van a generar CAEs. Luego están las certificadoras, porque todas las actuaciones de eficiencia energética que hagamos y conseguimos unos ahorros, van a tener que verificarse esos ahorros, todas, ¿vale? Ya vayan por actuaciones singulares o actuaciones estándar. Todas tienen que pasar por verificadora y nos tienen que verificar que los ahorros que se han indicado son reales. Así como en eficiencia energética, con las ayudas de eficiencia energética, el ahorro podríamos estimar un 20% y al final las ayudas que recibíamos eran un poco por la inversión que realizábamos. Ahora el sistema CAES no, el sistema CAES está orientado a los ahorros y esos ahorros tienen que ser reales y verificados. Y luego por encima está el coordinador nacional, que es el ministerio, que es el que supervisa un poco todo el sistema CAES, el que luego da qué condiciones tienen que tener los verificadores, los sujetos delegados, etcétera, ¿vale? Para el sistema. ¿Cómo es el procedimiento? Entonces, vamos un poco ya a la faena. Entonces, cualquier actuación de eficiencia energética que hayáis realizado a partir del 24 de enero de 2023 puede generar CAEs. Y a partir quiere decir que no puede existir ningún pedido ni ningún contrato anterior a esa fecha, ¿vale? No es que sea la puesta en marcha a partir del 24 de enero, no. No puede existir ningún pedido, ningún contrato, ninguna factura, lógicamente, y ningún documento que te vincule a que tú vas a realizar o que te diga que vas a realizar una actuación de la eficiencia energética sobre la cual luego quieres vender esos ahorros, ¿vale? Eso es uno de los criterios a tener en cuenta. El segundo, como os he dicho antes, es que el ahorro energético que se produzca con esa actuación sea superior a 30 megas, ¿vale? Sí que es cierto que en actuaciones estándar vamos a poder acumular o juntar actuaciones para poder llegar a esos ahorros. Es decir, pues si un ayuntamiento pequeño ha cambiado la iluminación y con la iluminación se quedan 17 megas porque no tiene instalación para más consumo, pero luego también ha cambiado la caldera, ha puesto una bomba de calor y son otros 15 megas, pues entre la suma de los dos ya supera los 30 megas y en ese caso se pueden agrupar actuaciones, ¿vale? O sea, que eso tenerlo en cuenta que siempre que sean dentro del mismo edificio y de la misma instalación, ¿vale? Luego, esto es un sistema que está abierto hasta diciembre del 2030, ¿vale? No tiene, con lo cual no va a cerrar y tenemos, bueno, pues, que ver que las actuaciones de aquí al 2030 que hagamos, pues van a poder ser generadoras de CAEs. Un CAE tiene, vamos a decirlo, un ciclo de vida, ¿vale? De 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que se ponga en marcha una instalación, ya sea sustitución de iluminación, aislamiento de una fachada, cambio de una caldera por una bomba de calor, cambio de alumbrado público, desde que se ponga la puesta en marcha de esa instalación, disponéis de 3 años para poder vender esos ahorros energéticos a estos sujetos obligados o delegados, ¿vale? Los CAE son indivisibles, es decir, si una actuación me genera 300 megas, son 300 megas. No puedo decir, oye, voy a coger 150 megas con estos ahorros, otros 150 no. Al final, lo que genera una actuación son CAEs y esos son indivisibles, ¿vale? Importante, como esto nos viene de una directiva europea, todo el sistema, esa directiva europea de eficiencia nos decía que poco a poco tenemos que reducir el consumo de combustibles fósiles, ¿vale? Tiene que ir desapareciendo el uso de combustibles fósiles. Con lo cual, actuaciones en las cuales yo cambio una caldera que la tengo antigua, mal aislada, con un rendimiento bajísimo, y la cambio por una caldera que consume gas, y la cambio por una caldera nueva que consume gas,
mucho más eficiente, bien aislada, no nos lo van a coger, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos alargando el uso de un combustible fósil, con lo cual, en ese caso, no es aplicable la sustitución de la inversión en un equipo que tenga un uso de un combustible fósil, ¿vale? ¿Quiénes pueden generar CAEs? Porque vosotros lo que vais a hacer, las entidades locales, lo que vais a hacer es vender vuestros ahorros energéticos. Hasta que esos ahorros no se verifiquen y se suban al gestor autonómico, no se generan los CAEs. Ahí es cuando se generan los certificados de ahorro energético. Y solo pueden, los sujetos delegados y obligados son los que pueden solicitar estas emisiones de CAEs. ¿Vale? Vosotros, como usuarios finales y propietarios del ahorro, podéis vender, pero los que solicitan la emisión de CAE y consiguen CAEs son estos sujetos obligados o delegados. Como os he dicho antes, el Ministerio ha considerado dos tipos de actuaciones. Las actuaciones estándar y actuaciones singulares. Actuaciones estándar son aquellas que se replican fácilmente y son utilizadas en varios sectores, como puede ser el cambio de la iluminación, cambiar una cadena por una bomba de calor, aislamiento de una fachada, instalar un variador de velocidad en un equipo, etcétera, ¿vale? Cambiar un compresor. O sea, al final existen 114 actuaciones que el Ministerio ha considerado como estándar, ¿vale? En las cuales hay una ficha y luego explicar un poco cómo hacer. Y luego, perdón, el resto de actuaciones que se hagan y que consigan ahorros se consideran singulares. Y en estas sí que, como os he comentado antes, tendremos que utilizar la metodología IPMVP, que es un protocolo de verificación internacional, en la cual pues, ya te determina cómo tienes que calcular ese ahorro, cómo tienes que calcular esa línea base, cómo se mide el consumo actual, el consumo futuro, teniendo en cuenta los factores estáticos, qué factores pueden influir en el consumo, etcétera, ¿vale? O sea, que requiere de tener un conocimiento más avanzado en todo lo que se materia de energía y de ahorro energético, ¿vale? Y por último, pues que la solicitud de emisión debe realizarse a través de la plataforma del sistema CAES, como os he comentado anteriormente, ¿vale? Ahí veis un poco un diagrama de cómo sería el proceso, ¿vale? En la cual pues veréis un poco qué apartados tenemos. Pues primero, pues, el usuario final, sujeto delegado e instalador subcontratista, pues están participando un poco en la ejecución de la actuación de la medida de eficiencia energética, identificar las actuaciones, firmando el convenio. Bueno, esto ya es más, digamos, ya cuando ya está desarrollado todo, la firma del convenio, que al final, ¿qué es eso? Que cuando tú vas a vender unos ahorros, entre el que te va a comprar y el que va a vender, firmáis un contrato, un convenio, en el cual decís, oye, pues la actuación tal que genera tantos ahorros se vende a tal precio, ¿vale? Eso queda registrado en un convenio y eso, de esa manera, nos aseguramos de que ese usuario final no va a poder vender esos ahorros a otro sujeto obligado, que ese sujeto obligado se compromete a pagar ese precio y esos ahorros cuando se verifiquen por la certificadora, y así hay una trazabilidad, ¿vale? De que ya no se pueden volver a generar CAEs por esa actuación. Luego sería un poco pues, la solicitud y verificación de esos ahorros con la certificadora, y una vez que ya pues, el verificador te da un informe de OK, de que esos ahorros que tú has indicado son correctos, y a partir de ahí pues, se presenta la solicitud de emisión de CAEs, es cuando ya pues, entrega el gestor autonómico, valida esa solicitud y la prescribe en el registro nacional, el coordinador nacional la registra y a partir de ahí ya son los CAEs. Y luego, pues que sepáis, hay un segundo mercado para que conozcáis, en el cual, una vez que se han generado ya el CAE, el certificado de ahorro energético, estos sujetos obligados y delegados van a poder comprar y venderse entre ellos CAEs, ¿vale? Nosotros en un primer mercado vendemos ahorro energético a estos sujetos obligados y delegados, ahí se generan CAEs, y una vez que tienen los CAEs ya en propiedad suya, entre ellos pueden comprar y vender. ¿Hasta cuándo? Hasta que liquiden. Y liquidar es ir al ministerio y decirle, oye, yo tengo estas obligaciones en CAEs, pues toma, tengo 500.000, pues toma, aquí te llevo 400.000 CAEs, ¿vale? Ya solo me quedan 100.000. Un poco esto, ¿vale? Esto a lo mejor está orientado un poco más para empresas, pero bueno, quería también que lo conocierais, ¿no? Aunque bueno, sí que hay algunas ayudas que las entidades locales pueden tener, ¿no? No se considera el CAE, el sistema CAES como una ayuda, por lo cual no le aplica la Ley General de Subvenciones. No es necesario presentar 3 ofertas, no es necesario una oferta de referencia, el efecto incentivador antes, que no puedes haber pedido el equipo ni nada antes de haber hecho la solicitud, de todo lo que pasa en las ayudas, no hay que cumplir con la ley de morosidad, etcétera, ¿vale? Esto es mucho más rápido, más ágil, y las ventajas que tienen, pues bueno, pues que aquí nos van a dar la prestación de compensación económica con los ahorros energéticos que consigamos, no con la inversión. Es decir, que a lo mejor realizamos una inversión que son 10.000 euros,
¿vale? Y puede ser que el retorno que tengamos por la venta de esos ahorros energéticos sean 50.000, ¿vale? No está limitado al ingreso de la inversión que realicemos. En este caso, pues 40.000 euros que ganaríamos y nos llevaríamos al bolsillo, ¿vale? Luego, se disminuye el tiempo un poco de poder recibir esa prestación económica, ¿vale? En las convocatorias, pues entre que sacas que lo estudian, subsanaciones, justificas, etcétera, pues al final son unos meses. Este sistema es mucho más rápido, en el cual están ya fijados unos tiempos desde que vosotros presentéis toda la documentación a la certificadora tomará su tiempo, 15 días, un mes en verificarlo, o un poco más si es una actuación singular. Cuando luego subamos toda la documentación al gestor autonómico, en el Real Decreto indica que en 15 días nos tienen que decir si esos CAEs son correctos, si es una actuación estándar, y 30 días si es una singular, con lo cual es un sistema bastante ágil. Y por otro lado, la compatibilidad que tiene el sistema con las ayudas, ¿vale? Son compatibles con cualquier ayuda siempre que esa no venga financiada por el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, porque al final es el mismo dinero. Entonces duplicaríamos, si no, los ahorros energéticos que estamos justificando a Europa. Si conseguimos, por un lado, ayudas de eficiencia energética y por otro lado CAES, pues estaríamos duplicando. Entonces, cualquier otra convocatoria que salga, que sea Next Generation, los FEDER, etcétera, son compatibles con el sistema CAES, ¿vale? Como os he dicho antes, tipologías de actuaciones. Están las actuaciones estándar, que son las actuaciones que se realizan de manera frecuente y las han dividido en 5 sectores, ¿vale? Está el sector residencial, que existen 43 fichas, en el sector industrial 28, en el sector terciario 36, en el sector transporte 5, que es uno de los sectores que más consumo energético tiene y bueno, yo creo que aquí tendrán que trabajar más, pero bueno, al final es complicado también. Y luego el sector agropecuario 2 fichas, ¿vale? Y en estas fichas que incluyen, pues lo que nos están diciendo es que identifican la ficha, ¿vale? Le ponen un código y una denominación, te dicen cuál es el ámbito de aplicación, ¿vale? ¿Qué requisitos tienes que cumplir para poder cogerte esa ficha? ¿Vale? Pues por ejemplo, en el caso de iluminación, pues si quieres cambiar la sustitución de iluminación a tecnología LED, tienes que instalar un sistema de control de regulación y luminosidad de la luz con la luz natural. O sea, se pone una serie de requisitos en los cuales tienes que cumplir para poder acogerte a la ficha, ¿vale? También te dice cómo se calcula el ahorro energético, que en este caso, pues la potencia en iluminación que tengas antes menos la potencia que tienes ahora por el número de horas, ¿vale? Una fórmula en la cual te dice cómo se calcula el ahorro energético y luego pues te pone un listado de toda la documentación que tienes que preparar, como puede ser el convenio, una declaración de que no has solicitado ayudas, etcétera, ¿vale? Pero bueno, las fichas son relativamente sencillas porque ya te están diciendo cómo calcular ese ahorro. Sin embargo, en una actuación singular, ¿vale? Que son todas las demás que generen más de 30 megavatios hora al año, en cualquier sector, aunque sí que es cierto que las singulares están más centradas para el sector industrial, pues todos los procesos de fabricación, todos esos equipos, ¿no? Que a lo mejor no son tan estándar. Entonces, esa sí que requiere una mayor definición, precisión y detalle. Y ahí les tenemos que decir, ya no nos pone la fórmula de cómo se calcula el ahorro, sino que somos nosotros los que les tenemos que dar certificadora cómo hemos calculado ese ahorro. Y ellos no lo tienen que verificar, ¿vale? Entonces, un protocolo IPMVP, pues hay que tener en cuenta, pues, cuál es la actividad de la planta, qué instalación se van a hacer, definir la actuación MAI y los procesos afectados en esa actuación, los consumos energéticos que tienen, qué factores afectan ese consumo, parametrizar y formular el consumo energético, etcétera, ¿vale? Entonces, he puesto un poco lo que podría generar realizar una actuación por el caso de una actuación singular, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que es el sistema de certificados de ahorros energéticos, ¿vale? Sí que, bueno, la sesión que tengamos el jueves vamos pues a lo mejor cogemos 6, 7 ejemplos más comunes, como puede ser el aislamiento de la fachada de un edificio, cambiar una cadena por una bomba de calor, la iluminación, algunas más, en las cuales estén más orientadas, a lo mejor lo que tenéis más posibilidad de las entidades locales de poder tener este tipo de actuaciones, ¿vale? Para que veáis un poco y se os quite el miedo de que, bueno, pues que al final es sencillo. Sí que es cierto que, como ahora os comentará Rubén, tenéis varias formas, distintas formas de poder realizar esto, ¿vale? Ya sea a través de sacando la licitación, pues sobre todas las que vienen a futuro, o sobre todo las que tienen de antes, bueno, ahora os explicará él, de las que ya han sido, ¿no? Y están ejecutadas, pues a lo mejor cómo poder conseguir esos ahorros energéticos, ¿vale?
Un poco os he explicado, el próximo día contaremos más, ¿vale? Entonces, ahora dejo la palabra a Rubén para que os explique ya más detenidamente y específicamente cómo las entidades locales podéis hacer uso de este sistema. Y bueno, luego al final de su speech, pues bueno, si tenéis dudas, pues ya las responderemos. ¿De acuerdo? Vale, pues muchas gracias. Rubén, todo tuyo. Muy bien. Gracias, Fernando. Y muchas gracias, ¿no?, a la Dirección General de Energía del Gobierno de Navarra por la oportunidad de poder estar aquí hablando sobre este mecanismo no novedoso. Que bueno, que al final, ¿no?, todo este tipo de mecanismos cuando llegan, pues al principio, pues siempre generan incertidumbres, ¿no? Y para eso estamos aquí, ¿no? Para intentar despejar todas esas incertidumbres y poder, pues, beneficiarnos, ¿no?, de este sistema. Bueno, la ponencia que se me ha encargado ha sido, pues, creí que vas a seguir tú compartiendo pantalla, Fernando. ¿Te sigo compartiendo? Vale, Sí. como me digas. Sí, vale. Perdona, ¿eh? Nada. Bueno, como decía, bueno, pues la parte, ¿no?, que se me ha encargado es hablar de los mecanismos de transmisión de los CAEs para las entidades locales. Bueno, esto es como todo, ¿no? El sector público, pues en todo su conjunto, pues es quien marca, ¿no?, las políticas públicas, ¿no? Y es a quien y realmente a quien le toca implementar esas políticas públicas, pues suelen ser también a los ayuntamientos, que son realmente la parte del sector público que está más cercana a la ciudadanía. Bueno, pues de Zavala primero me presento yo también. Yo soy Rubén Heredia. Soy el responsable dentro del equipo de consultoría de Zavala de todo el tema del sector público. Y bueno, ¿no?, como os decía, para continuar, ¿no?, con el speak que estaba acá. Bueno, pues si quieres pasa a la siguiente. Ahí va. Bueno, pues como decía, al final las entidades locales sois las que os toca implementar todas estas políticas que diseñan otros. Y sois, digamos, los que estáis en la trinchera, ¿no?, de la administración, atendiendo cercanamente y codo con la ciudadanía, y de ahí, bueno, pues la importancia de que lo diseñado en otras instituciones pues sea implementado debidamente y que comprendáis cómo podéis beneficiaros y cómo podéis beneficiar también al resto de vuestros vecinos, ¿no?, de los ayuntamientos. Entonces yo siempre digo lo mismo, ¿no? Siempre la misma pregunta. Bueno, ya nos ha explicado Fernando muy bien, por cierto, todo lo que conlleva el sistema CAES, cómo nos podemos beneficiar y demás. Pero claro, la pregunta que un gestor público suele hacerse es, bueno, ¿y yo esto ahora cómo lo hago? Y yo cuando genere estos ahorros, ¿cómo los transmito? ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues en el Real Decreto 3623 hay un único artículo que habla sobre la transmisión de estos certificados de ahorros energéticos, que es el artículo 15. Concretamente, ¿no?, pues trata sobre la transmisión. Si bien decía Fernando al principio, ¿no?, que los CAE son un documento electrónico que garantiza pues esa consecución del ahorro, para la gente más legalista, el CAE, vale, será eso, pero realmente nos podemos preguntar, ¿qué es un CAE? Dentro de lo que es el marco jurídico, ¿qué es un CAE? Bueno, pues la ley nos dice que un CAE es un bien mueble. Olvidémonos ahora mismo del certificado. Vamos a verlo, a categorizarlo desde lo más simple para poder entender la manera de transmitirlo, ¿no?, de poder venderlo, o de poder cederlo, o de poder... Entonces, la ley misma lo define como un bien mueble. Por lo tanto, este artículo 15, que establece que son bienes muebles negociables, pues nos dice también que pueden ser mantenidos, adquiridos, transferidos por los sujetos obligados o los sujetos delegados. ¿Vale? Por lo tanto, si quieres pasar a la siguiente presentación, por favor, a la siguiente. Por lo tanto, un ayuntamiento puede ceder, puede vender sus ahorros energéticos. Pues la verdad es que sí, que ya lo hemos dicho, ¿no? Sí que los puede realizar. Pero ahora la pregunta no es tanto el sí, sino el cómo los podemos realizar, ¿no? ¿Cuáles son las reglas que tenemos para poder vender estos CAEs? Las reglas de transmisión que tenemos para los CAEs. Bueno, pues el artículo 15 nos habla de que primero, para poder realizar esta transmisión patrimonial, pues hay que ponerlo en conocimiento del coordinador nacional en un plazo de 5 días. ¿Vale? Se ha de aportar el acuerdo con el comprador, que ese acuerdo con el comprador, pues puede ser pues diferente. Pero bueno, lo principal
para poder transmitirlo es ser el titular de los ahorros, ¿no? Que es lo que ya decía Fernando en la anterior diapositiva, en ser el beneficiario, el usuario final. Entonces, al ser beneficiario y usuario final, somos el titular del ahorro. Y somos entonces quienes podemos transmitirlo. Y que podemos transmitírselo a una empresa o cedérselo a una empresa que no sea la que ejecutó la actuación, porque ya veremos luego que hay diferentes mecanismos para poder hacerlo. Esta cesión o esta transferencia de patrimonio tiene que revestir pues la forma jurídica que cada entidad local considere más adecuada. Entonces, podríamos adoptar la forma de un contrato de compraventa, un convenio, un acuerdo de cesión o incluso una subasta de ahorros, que quizás sea uno de los elementos pues, más interesante quizás, ¿no? Aunque quizás no sea el más ágil en algunos sentidos, pero para los generados puede ser el más interesante. Entonces, como os decía anteriormente, ¿qué reglas o qué mecanismos tengo que cumplir para poder transmitirlos? ¿Vale? Pues pasa a la siguiente diapo, por favor, Fernando. Bueno, pues lo que decía al principio, se ha de poner en conocimiento del coordinador nacional en 5 días. Es decir, en el momento en el que vamos a realizar en un pliego, en un convenio, hay que ponerlo en conocimiento del coordinador nacional en el plazo de 5 días que se va a realizar esa actuación. Con esa puesta en conocimiento hay que aportar el acuerdo con el comprador. Es decir, el convenio, el contrato, etcétera. Indicar la nueva titularidad del ahorro y el precio tiene que estar expresado en kilovatios hora, en euros kilovatios hora. En cuanto a las reglas de transmisión, que pues lo que os decía, pues los elementos necesarios que debe contener para que pueda servir para que estos ahorros sean susceptibles de una certificación mediante el sistema CAE, pues es incidir en lo mismo, ¿no? Es determinar, hay que tener determinados los ahorros generados y que conforman el objeto del acuerdo, que ya luego veremos cómo se puede establecer eso en un pliego, con un pequeño ejemplo. También la cesión expresa la titularidad de los ahorros del titular original a la parte que los adquiere y el establecimiento de una contrapartida expresa de la que se beneficia el propietario original del ahorro. Es decir, este es un negocio jurídico, como venimos indicando, y por lo tanto, independientemente de la forma que vayamos a adoptar, pues tiene que ser oneroso. ¿Vale? Es decir, tiene que tener una contraprestación económica, en cierto sentido, o un descuento, que también lo veremos luego. ¿Vale? Pero claro, como decíamos, ¿no? Sí, sigue, la siguiente. Como estábamos indicando, ¿no? Estos certificados de ahorro energético, pues al final son un mecanismo para fomentar la eficacia y la reducción del consumo de energía, intentar ir hacia un mundo más neutro en carbono, abandonar los combustibles fósiles, por eso esta iniciativa, esta política pública, ¿no? Que nos imponen o que nos invitan a participar de ella. Pero bueno, claro, no solamente es el Real Decreto que regula los CAEs, sino es también cómo hay que tener también en cuenta las reglas de juego de la normativa que permite transmitir patrimonio por parte de las administraciones públicas. Y en el caso de Navarra, como no podía ser de otra manera, pues tenemos una normativa especial, que es la Ley Foral 14/2007 de Patrimonio de Navarra, que influye en cómo las entidades locales gestionan sus bienes inmuebles y recursos, ¿vale? Entonces, pues tendríamos diferentes maneras, que ya seguro que todos conocéis, que sería la adquisición de bienes, la conservación y administración y la disposición de estos activos. Pero claro, esta Ley Foral de Navarra, por las principales formas de transmisión, si pasamos a la siguiente diapositiva, incluyen cinco formas diferentes, ¿no? Primero sería la venta directa, que en la Ley Foral de Navarra hay una excepción curiosa. Bueno, curiosa, hay una excepción para poder vender directamente. Está la donación, que por lo tanto no podría ser susceptible, tanto en cuanto hay que tener tiene que ser un contrato oneroso, por lo tanto la donación no la podríamos utilizar, ya que la donación no tiene por qué ser onerosa, de hecho no lo es, requiere de un empobrecimiento del donante hacia el donatario. El contrato de cesión, destrucción o baja, que no aplica tampoco, o la subasta. De ahí que, como os indicaba anteriormente, el mecanismo adecuado que consideramos desde Zavala para utilizar en este sistema CAES, pues sería la venta, la cesión o la subasta, ¿vale? Como forma de transmisión de los. En cuanto a la venta, pues bueno, la normativa foral establece que se puede
acordar la enajenación directa cuando el valor fuese inferior a 15.000 euros, cuando se traten bienes obsoletos, perecederos, deteriorados. Y cuando concurra alguno de los supuestos previstos en el artículo 37.3 de la ley foral. Este artículo 37.3, en la letra I, tiene una especialidad que indica que se puede realizar esta enajenación directa cuando la venta se efectúe a quien ostente un derecho de adquisición preferente reconocido por disposición legal. Podríamos interpretar que la normativa CAES, cuando hablamos de sujetos obligados y sujetos delegados, ahí hay un derecho de adquisición preferente para comprarlo en tanto en cuanto ellos son los que deben de comprarlo y los que deben de luego obtener esos certificados. Por lo tanto, podríamos utilizar esta fórmula cuando las ventas fueran inferiores a 15.000 euros, que imagino que será de los menores casos que encontremos. Pero bueno, sería, pues bueno, hay diferentes actuaciones que se pueden llevar a cabo y es interesante, ¿no? Pues conocer esto, porque habrá veces que por el día a día, por la idiosincrasia de los ayuntamientos de la Comunidad Foral de Navarra, pues estar constantemente con licitaciones o con subastas, pues quizás no sea lo más efectivo, ¿vale? En cuanto al siguiente método, que sería la cesión, ¿vale? Que hemos entendido la cesión aquí, ¿por qué? Pues porque en los pliegos rectores de la licitación podemos contemplar una cesión a cambio de una remuneración económica proporcional en la oferta. Por ejemplo, podríamos indicar en nuestros pliegos rectores una cláusula específica para este supuesto en el que digamos que las empresas licitadoras deben explicitar en su oferta el total de kilovatios hora ahorrados que se van a generar con la ejecución de la inversión. Y ojo, aquí ya tenemos algo muy interesante. No tenemos que ser nosotros los que calculemos esos kilovatios hora ahorrados, nos lo va a calcular ya el licitador. Yo siempre digo lo mismo, cuando tenemos que licitar, pues cuanto más haga el licitador y nos facilite la vida a nosotros porque nuestro día a día nos va a comer, mucho mejor. Entonces, esta fórmula lo que permite es que el licitador pues aminore tu oferta, por lo tanto, pues el presupuesto que tenías comprometido o el crédito que tenías retenido para esto, pues te permite pues utilizarlo para otras actuaciones que también sería interesante. Esto realmente es una fórmula que se asemeja un poco a otras fórmulas que utilizan entidades públicas, como por ejemplo la obtención de derechos de royalty, que en otras licitaciones que conllevan innovación sí que están muy interiorizadas, ¿no? Entonces, es parecido, es como también en licitaciones de compras públicas de innovación también se meten pues muchos criterios que están relacionados también con la entrada en capital social. Podemos decir que es como esta fórmula, que por cierto está estandarizada por el propio Ministerio de Transición Ecológica, o sea que son pliegos tipo, ¿vale? Este ejemplo lo he sacado de un pliego tipo, que veremos en la sesión más práctica. Pues nos permite eso, ¿no? El obtener el ahorro y quiera que no, pues tener un beneficio también en sentido de pues un ahorro en la licitación también, ¿no? A la hora de prepararla. Y ya por último, de los mecanismos que tenemos, ¿no? Para poder transmitir los certificados de ahorro energético, pues tendríamos la subasta. Que la subasta es digamos, yo lo veo como el paradigmático, el camino, ¿no? Que se debería de utilizar para aquellos certificados que sean, como decíamos al principio, ¿no? Que se pueden vender las actuaciones realizadas desde enero de 2023, pues acumular, paquetizar certificados durante un tiempo determinado y lanzarlos todos a la vez con el objetivo de transmitirlos a una misma entidad o a diferentes entidades loteándolos, ¿no? Entonces, esta sería pues una de las fórmulas quizás que podrían llevar a cabo entidades locales que se agrupen, porque a lo mejor una a una no tenéis suficiente volumen para realizar esa subasta, pero bueno, es otro de los mecanismos que tendríais y que yo creo también que sería a través del cual pues podríais obtener un mayor rendimiento por el CAE, ¿no? Porque al final el sistema de subasta se va al mejor postor. Bueno, todas estas medidas, ¿no? Que estamos hablando, pues bueno, las podéis utilizar cuando vayáis a hacer esas actuaciones, ¿no? De cambios de luminarias o cualquier tipo de actuación que conlleve un cambio, ¿no? De una fuente de energía fósil hacia una fuente de energía limpia, pues bueno, podéis utilizarlo para obtener esos rendimientos, que al final es una manera también que tenéis de obtener ingresos a través de las actuaciones que lleváis a cabo en vuestro día a día, en vuestra tarea ordinaria, ¿no? Como gestores públicos, ¿no?
Y bueno, al final, pues tenemos que este sistema, por lo que hemos visto, pues ha llegado para quedarse. No vamos a tener que acostumbrarnos a trabajar con él. Y yo creo que estamos ahora en el momento de reflexionar sobre aquellas actuaciones que hemos ejecutado o aquellas que vamos a ejecutar en los próximos años. Pues bueno, pues para también tener esos ahorros, ¿no? Poder nosotros también beneficiarnos de un sistema, pues bueno, que al final el ciudadano va a ver cómo se mejora sus instalaciones y también por el ayuntamiento pues, pues ve también que en sus arcas públicas pues ese impacto, ¿no? que tienen esas actuaciones que son contratos normalmente bastante onerosos, pues bueno, tiene cierto retorno, ¿no? en la inversión que se ha realizado. Bueno, si queréis, nosotros aquí, la verdad es que todo este sistema de CAES, ya me perdón, es solamente lo que tenemos es un artículo, o sea, y al final es aplicar la normativa que ya conocemos a una situación especial que vamos a tener que acostumbrarnos. Y bueno, estamos aquí, Fernando y yo, para atender todas las preguntas que tengáis, todas las dudas y nada, daros las gracias por vuestra atención. Hola, buenas. Yo creo que tenéis que hacer las dudas vía chat, ¿vale? Porque no podéis acceder directamente por el micrófono. Yo sí que he visto una duda que antes me ha preguntado alguien si es IMPVP o IPMVP. Es IPMVP. Le he puesto ese. Es Protocolo Internacional de Medida y Verificación, de procesos de medida y verificación. Por parte de los asistentes, no tenéis ninguna duda. Ahora parece, ¿no? Que alguien ha realizado una. ¿Cómo determinar los kilovatios de salida? ¿Te refieres a los kilovatios que vamos al final es los que se generan, el ahorro? Claro, claro, entiendo que lo que quiere decir que es decir, escoger los paquetes por cada actuación, acumularlos por cada actuación y realizar la subasta, entiendo yo que sería la... Sí. A ver, la siguiente pregunta sí tiene razón. Con carácter general, las entidades locales lo que transmiten son ahorros, no certificados de ahorro energético, porque las entidades locales en principio solo pueden actuar en el mercado primario, no en el mercado secundario, donde actúan los sujetos obligados y sujetos y delegados cuando los CAEs están ejecutados. Con carácter general, ¿eh? Sí. Te preguntan, Rubén, ahí lo de la fiscalidad. Buah. Tienes que entrar en el chat y a lo mejor ahí te lo puedes ver. Ujú. Bueno, te pregunto, ¿cómo sería la fiscalidad aplicable a los CAEs? En función del titular, el titular es un particular, una comunidad de propietarios, una empresa privada o una entidad local. Ujú. Bueno, al final tienen, como decía, ¿no? Al principio, tienen la consideración de bienes muebles y están acogidos al régimen tributario general, ¿vale? O sea, al 21% IVA, liquidándolo en las condiciones, es decir, al final es eso, es un bien mueble y por lo tanto están acogidos a ese régimen tributario, ya sea para empresas o entidades locales. Pero un ayuntamiento que tiene que acumular 30 el año, tiene 3 años para acumular estos 30 vatios, no. A ver, tú para que puedas generar CAES, el ahorro mínimo que tiene que generar esa actuación de eficiencia energética son 30 megavatios hora. Entonces, tú vas a poder agrupar actuaciones pues, en ayuntamiento, ¿vale? Imagínate como he dicho antes de la iluminación, cambiar la caldera, pero sí que esas actuaciones cuando las agrupas tienen que ejecutarse en el mismo año. ¿Vale? Para poder agrupar, tú no puedes hacer un cambio de luces un año, el siguiente año cambiar la caldera y el siguiente año decir, ahora que tengo 3 actuaciones de 15, pues las junto y vendo 45 el último año. No.
tienen que ser agrupadas y tienen que estar dentro del mismo año. Sí, pero aquí yo matizo un poco lo que estabas comentando, Fernando. Eh, Este límite de 30 megavatios hora es el límite que se tienen que presentar los CAEs para su emisión. O sea, a nosotros como gestor autonómico nos tiene que venir una solicitud mínima por unos ahorros equivalentes a 30 megavatios hora año. En el mercado primario, aparte de los titulares de ahorros, sujetos obligados y sujetos delegados y también intermediarios, y se pueden hacer transacciones intermedias con menos CAEs, de manera que, pues, imagínate que tenemos 3 actuaciones de 10 megavatios hora y que acumulando son 3, y esas 3 ya, siendo el mismo año, las puedes realizar la solicitud de emisión de CAEs. Sí, O sea, se pueden acumular más pequeñas. sí, 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 sí. ¿Cómo se calculan los ahorros energéticos? No. A ver, los ahorros energéticos, como os he dicho, hay dos tipologías, ¿vale? La tipología estándar, los ahorros se calculan como la fórmula que te diga el ministerio en esa ficha, ¿vale? Te aparece una fórmula que te dice el ahorro energético es igual a, y te aparecerá una fórmula en la cual tú vas a tener que incluir ahí, bueno, calcular los datos de esa, pues si te pide potencias, rendimientos, horas, etcétera, lo que te aplique, y sobre eso te darán los ahorros energéticos. Y cuando son singulares, no vale, o sea, por ejemplo, tengo la iluminación, tengo un contador solo para iluminación, cambio la iluminación, la miro y veo el ahorro que tengo, ¿no? Presento 2 facturas y veo que en la factura tiene un ahorro. Eso no lo van a considerar, porque en el protocolo IPMVP lo que tienes que hacer es una línea base. Tienes que calcular una línea base, una línea de regresión, en la cual tú referencies cuál es el consumo frente a una variable que es la que es más variable con el consumo. Entonces, no vas a poder coger 2 facturas y decir, mira, pues aquí usted consumía 200 kilovatios, aquí 100, el ahorro es 100. No lo permite la metodología. ¿Vale? A ver, un ayuntamiento realiza actuaciones en varios cuadros de alumbrado con ahorro energético. ¿Es una actuación? ¿Son varias? ¿O depende? A ver, el que va a realizar la actuación y realizar la inversión tiene un TIF, un NIF, con lo cual puedes hacer actuaciones en varios puntos de alumbrado. O sea, lo que luego tienes que ver es si haces en varios edificios distintos, ahí tienes que tener en cuenta si todo está regido por el mismo propietario o usuario final. Si es el mismo, aunque sean distintas localizaciones, sí. ¿Vale? O sea, si yo, por ejemplo, soy titular de ayuntamiento y tengo el edificio que es titularidad mía, el polideportivo y tal, y hago actuaciones en varias, en esas sí que puedes porque al final es el mismo titular. 50 con los Sí paneles. que hay algunas fichas que te dicen que las actuaciones tengan que estar realizadas dentro del mismo emplazamiento, pero ya son los requisitos específicos de cada ficha, ¿vale? Entonces, en esos casos habría que ver cada caso, pero inicialmente sí. Una actuación Sí, que hice antes de 2030, pero finalizamos más tarde este año, ¿cómo queda? A ver, yo creo que si ten en cuenta, ahí te diría, cuando tú tienes que tener la puesta en marcha, ¿vale? Entonces, lo que te determina la vida de esos CAEs va a ser la puesta en marcha. Y si la puesta en marcha es después de 2030, a ver, la idea que tenemos y lo que queremos es que esto va a continuar. O sea, que cuando llegue 2030 prorrogarán este sistema y seguirá, ¿vale? Con lo cual no creo que tengamos ese problema, pero si nos basamos a día de hoy, pues te diría que finales de 2030 es cuando acaba esto. Entonces, si la puesta en marcha es después, pues yo creo que sí. entrará. O sea, Yo en este sentido corroboro también lo que comenta Fernando. Yo por una o reunión sea, que he mantenido con el Ministerio, parece ser que quieren ser que sea un sistema continuista y se vaya más allá del año 2030. A día de hoy no sabemos lo que va a pasar en 2030, pero sí que es cierto que una actuación no genera ahorros hasta que es completamente finalizada. Si no está completamente finalizada, no genera ahorros. Claro. Sí. Cuando se explica la subasta, hace mención a actuaciones anteriores. Sí, me refería a actuaciones que estuvieran desde el 1 desde enero de 2023. ¿Vale? O sea, es decir, ahora estaría haciendo algunas actuaciones que, como tienen 3 años para poder sacarse, podríais aglutinarlas desde el 23 hasta el 26, quería decir.
Es decir, que no tiene por qué ser actuaciones realizadas en este mismo instante o que estéis terminando de ejecutar ahora mismo, ¿vale? Sería un espacio temporal desde la entrada en vigor, ¿no? de la normativa, ¿vale? Que sería desde el 23. Vale. Luego hay preguntas en el espacio de preguntas y respuestas. No sé si hay otra. Estamos en el chat, no sé si es que hay otra zona donde preguntas. Bueno, ahora como se ve que se ha ido Óscar, cuando vuelva ya le preguntamos a ver, ¿vale? Aquí, Fernando, hay un Sí, ayuntamiento si cambia alumbrado y pone paneles en un alumbrado, ¿es una única actuación? A ver, en la ficha de alumbrado nos dirá qué datos, que lo solo vamos a ver más el jueves, ¿vale? Entonces no me quiero adelantar, pero sí, o sea, tú lo que tienes es una actuación en la cual vas a cambiar primero un alumbrado de un alumbrado pues, de halogenuros o lo que sea por un LED, ¿vale? Entonces, ahí ya tienes unos ahorros. Si aparte tú ese LED está en una placa fotovoltaica, sí que es cierto que el consumo energético sigue siendo el del LED, ¿vale? Tú pones unas paneles solares y lo que haces es porque las placas fotovoltaicas no generan CAEs, no hay un ahorro, ¿vale? Al Claro. colocar una placa fotovoltaica no generas un ahorro, lo que haces es conseguir esa energía de una manera más eficiente o sobre todo más económicamente que no te cueste. Pero el consumo de la farola va a ser, el alumbrado va a ser el mismo. Si Claro. la LED que tiene consume 100 vatios, pues el consumo va a ser 100 vatios. Esos 100 vatios lo cogerá o de la red eléctrica o del panel fotovoltaico o de la placa fotovoltaica, ¿vale? Pero el consumo sigue siendo 100, cuando antes eran 400. Ahí está el ahorro. Antes eran 400, ahora 100, el ahorro es 300. Pero no hay un ahorro por colocar un panel solar en una farola. A ver, si tienes operaciones singulares y estándar que tienes que licitar, sería conveniente hacer un trabajo previo de los ahorros. De este modo, sabría evaluar. Claro. Sí. A ver, esto siempre sucede, ¿no? Cuando te pones a realizar todos los actos preparatorios para una licitación, pues siempre es deseable pues analizar todos los factores que hay que tener en cuenta a la hora de determinar el precio. Si vamos a poner como un factor para determinar el precio final del contrato o dentro del presupuesto de esa licitación, pues sí que es interesante, pues primero hacer un trabajo previo más indagatorio sobre esos kilovatios horas que podríamos conseguir. Ya evaluar el euro kilovatio hora, bueno, pues dependerá de de la oferta de cada uno de los licitadores, pero sí que es cierto que hacer un análisis del mercado, de a qué precio puede estar en ese instante, pues nos puede dar una previsión también de los ahorros que podemos conseguir como entidad pública al llevar a cabo esta fórmula. Pero bueno, al final es la forma de determinar, ¿no? Igual que justificamos las fórmulas que utilizamos en los procedimientos de contratación para que sean, pues, para que cumplan, ¿no? con los parámetros de la Ley Foral de Contratos y la Directiva de Contratos, pues lo mismo con este otro criterio de adjudicación que podríamos establecer, pues saber más o menos cómo está el kilovatio hora para tener ese presupuesto lo más certero posible, ¿no? A ver, Rubén, aquí la última pregunta. Creo que es un poco mezcla, ¿no? Para los dos. En el caso de que se quieran agrupar actuaciones para posteriormente subastarlas al tener que ejecutarse en el mismo año, se toma como referencia el año en que se produzca la puesta en marcha. A ver, en lo de agrupar, o sea, si quieres agrupar actuaciones, tienen que estar ejecutadas en el mismo año. Ahora, para subastarlas, y corrígeme Rubén si me equivoco, tú puedes hacer y coger cada 2 años, agruparlas de un año, agruparlas del otro año y luego a sacar a subasta. Pero si agrupas, que estén en ese año. ¿No, Rubén? Si no me equivoco. Sí, sí, debería ser eso. A ver, yo aquí, Si he entendido bien, ¿eh? Es que a lo mejor no he entendido bien la. a ver, yo sobre la pregunta, sí que me voy a comentar aquí un tema que una cosa es, digamos, lo que funcionemos nosotros, digamos, en el sistema CAES y otra cosa es las subastas que podéis hacer de las entidades locales. Mm. Que entiendo yo que en las subastas de entidades locales se pueden subastar diferentes actuaciones de incluso distintos años. Eso sí, luego, cuando se vayan a tramitar los CAES, Tiene que se ser tendrán 30. que tramitar de manera independiente. Claro. Eso ¿Entiendes? es. O sea, que no hace falta. Luego, bueno, había, según temilla que ha puesto Javier, sí que estaba haciendo las preguntas también en el apartado preguntas y respuestas, y ya he localizado, pero me parece que las ha copiado también en el chat. En la parte inferior derecha, en 3 puntos de la presentación, está el apartado de preguntas y respuestas, pero yo creo que las ha puesto también en el chat, ¿eh? Sí, Entonces, también las he visto. continuamos con la siguiente, para que haga la de Celia y luego tiene la La de de Javier. Celia, sí, esa parte, Rubén. Perdón, la de Sí, Celia, sí, decís. sí, A ver, bueno, pues como decía,
al final es un ingreso que estáis recibiendo por hacer esa transmisión, u otro que además os puede venir perfectamente a través de otros ingresos no tributarios, por ejemplo, porque en este caso el ingreso no sería un ingreso tributario. Y el beneficio monetario no de la venta, sino también o de la puesta a disposición para la minoración también de la oferta, ¿no? Del licitador, al final. Esa minoración de la oferta, pues al final lo que os permite es tener presupuesto para realizar otras actuaciones que si están financiadas con unos fondos, pues podéis hacer las modificaciones correspondientes en esos fondos para destinarlo a otras partidas, o si va con fondos propios del propio ayuntamiento o con otro tipo de fondos, pues ejecutar otras actuaciones, ¿no? Al final, el beneficio monetario de la venta, pues al final es por una actuación que tengo que realizar para llevar a cabo la descarbonización que me están obligando realmente a llevar a cabo, pues ejecuto esa actuación y a cambio, pues genero unos ahorros, los cuales transmitiré para que la empresa correspondiente o el sujeto correspondiente, pues obtenga esos ahorros y beneficiarme, ¿no? de esa obligación que hay. Entonces, el beneficio es pues bueno, tener cierto retorno de las inversiones que se hacen, ¿no? Vale. Luego hay una pregunta aquí. ¿Los ingresos deben ir orientados a alguna inversión concreta? A ver, Si nos lo referimos a los normal es que ingresos, si nos referimos a los ingresos derivados de esa transmisión de los ahorros, yo entiendo que no, porque no te está en la normativa, no te indican que tienes que hacer un retorno para seguir haciendo ejecuciones de eficiencia energética. Es decir, iría de nuevo a las arcas de la propia entidad local. Sí, aquí no hay ninguna incidencia, ¿no? Vale, luego me pone aquí, los sujetos obligados en 2005 podrán decidir ir al 100% al fondo. O sea, esto de los que es un sistema voluntario, Sí, ¿vale? Lo normal es que cualquier sujeto obligado se vaya por los CAEs porque le va a venir económicamente mejor en vez de pagar, imagínate este año 182 euros, todo lo que compre por debajo de 182 euros le va a salir a él mejor, ¿vale? Pero es de carácter voluntario los CAEs. Si él quiere seguir aportando para no tener problemas y no comerse la cabeza, aportar dinero 100% al fondo, lo puede seguir haciendo, ¿vale? Las aportaciones que hemos dedicado antes de los porcentajes son las aportaciones mínimas que deben de seguir haciendo al Fondo Nacional, ¿vale? O sea, el Fondo Nacional va a seguir recibiendo en el 2026 el 10% de esas obligaciones de todos los sujetos obligados, eso lo va a seguir recibiendo sí o sí. Ahora, si la gente quiere pagar el 100%, también está limitado, ¿vale? Esta creo que ya la contestaba, la de los edificios. Hmm. Por ejecutada se entiende que esté la puesta en marcha, que se haya puesto en marcha esa instalación, ¿vale? De hecho, tanto en singulares como estándar, vamos a tener que adjuntar el certificado de puesta en marcha, ya sea por el proveedor o por el organismo o la OPA o algo, ¿vale? Siempre tenemos que determinar un papel en el cual se determine cuándo se ha puesto en marcha esa instalación y a partir de ahí disponemos de 3 años. Hmm. Vale. Trabajando a nivel... Sí, a ver, Vale. en pliegos tipos sí que hay sí que hay pliegos tipo para diferentes servicios, que en la sesión del jueves pues veremos, ¿vale? Pero bueno, esto siempre digo lo mismo. Los pliegos tipo ayudan muchísimo, sobre todo para agilizar, pero también hay que tener en cuenta muchas veces la necesidad de la entidad local, en este caso la idiosincrasia propia de esa entidad local, si encaja bien o no encaja bien. Pero en principio sí, ¿eh? Hay pliegos tipo para, para este tipo de actuaciones. Ahora, para entidades locales explícitamente hechos, no en ese caso, está más bien hecho desde el ministerio, ¿vale? Pero bueno, al final es adaptar. ¿Y Vale. alguna entidad local Es- licitado ya ahorros? esta yo creo que es para nosotros, para transición energética, para el servicio, sí. Vale. A ver, sí. Con carácter general, ya se ha comentado antes, bueno, de hecho, el sistema CAES no es una ayuda y es compatible con todas las ayudas, excepto con aquellas que vengan financiadas del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Entonces, en el servicio de transición energética, la mayor parte de las convocatorias de ayudas que gestionamos no están nutridos del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Eh, Como esta formación está dirigida al sector público, entiendo que la pregunta va dirigida a la convocatoria de transición energética para las entidades locales. Son compatibles.
Ahora bien, también desde el servicio tenemos una convocatoria de eficiencia energética en pymes en el sector industrial que va nutrido del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que esa sí que es incompatible. Vale. A ver, un poco como añadiendo a lo que ha dicho Oscar, en el caso de que se haya, porque eso se puede, ¿eh? Si se ha concedido la ayuda, pero todavía no se ha cobrado la ayuda, se puede renunciar a la ayuda, ¿vale? E ir por sistema CAES. O sea, siempre que no se haya cobrado la ayuda, el Ministerio dice que si no has cobrado ya, puedes renunciar a la ayuda de eficiencia energética e irte por los CAES, ¿vale? Tienes que presentar un documento en el cual rechazas esa ayuda. Antes, ahí corres el riesgo, y digo porque tienes que presentar la certificadora. Y antes de que te verifiquen esos ahorros, tú ya tienes que presentar el papel de que has renunciado a la ayuda, ¿vale? Pero mientras no se haya cobrado, sí que se puede renunciar. Bueno, y otra cosa para añadir que me acabo de acordar en relación a lo que hablábamos, ¿no? De las licitaciones, de cómo incluyen los pliegos. Se comentaba, ¿no? En la formación que había que adjuntar un convenio o un contrato en el que estuviera el traspaso de la cesión de esos ahorros. Importante indicar, si lo vais a tener dentro de los pliegos, la misma resolución puede servir, ¿no? O serviría como ese contrato de cesión de ahorros, ¿vale? Porque contiene todos los elementos. Más preguntas, ¿no? A ver, hay una pregunta. Hmm. ¿Alguna entidad local ha licitado ahorros ya? Yo no he visto ninguna Yo, licitación por ahora. yo tampoco. Yo no he visto. Yo creo que estamos todos un poquito a la espera. Sí. Y de hecho, por ejemplo, bueno, podemos informar que nosotros como gestores autonómicos, todavía en Navarra no se ha gestionado un expediente de CAES del sector público. Todavía. Yo sé que en el Estado sí, en principio. Todavía alguna, con el Teatro Real de Madrid, me parece. Eh, pero aquí en Navarra todavía no. Los expedientes que nos han llegado hasta ahora han sido del sector industrial, residencial y terciario. Bueno, puedes licitarlos, pero no vas a Sí, poder obtener el certificado. sí. Bueno, eh, harás un contrato de cesión de tus ahorros a una entidad que acumulará un mínimo de 30 y ellos presentarán la emisión de CAES. A tener en cuenta que hay que decir, claro, que en general el sector público está en el mercado primario haciendo una compraventa y una cesión de sus ahorros, pero no solicita la emisión de los CAES, o sea, no acumula esos 30.000 kilovatios hora. Ahora bien, hay determinadas comercializadoras de electricidad que puedan depender de una entidad pública que pudiesen ser sujetos obligados y entonces ellos sí que podrían solicitar la emisión de CAES. Sí, pero la pregunta va más si puedo licitar esos ahorros menores a 30. Claro, pero luego Sí, sí, para sí, sí. poder eso, para Poderlo, poder, lo puede, o sea, por poder no, sí. no también, sí. Sí, el CAE lo solicita el sujeto obligado o el sujeto delegado.
parece que hay más preguntas, ¿no? Fernando, Rubén. Sí, vale. Sí. Hoy lo que es la parte técnica, ¿no? Es lo que se me expresado ya, o sea, en principio lo de hoy está ya hecho, ¿no? En principio, Sí. ¿no? O sea, la idea es, el jueves sí que abordaremos varias actuaciones que creemos que pueden ser acometidas en entidades locales y para que veáis un poco pues cómo sería, aunque bueno, como bien ha dicho Rubén, a lo mejor eso, si queréis una licitación, los que se van a presentar esa licitación los que tienen que calcular todos esos datos, ahorros, pero bueno, al menos para que sepáis un poco vosotros cómo se calculan esos ahorros, qué documentación es necesaria, etcétera. ¿Vale? Por si lo que hacéis es, bueno, queréis agrupar, luego subastar o lo que sea. Para que nosotros os Sí. explicamos un poco y luego ya la herramienta que utilicéis para poder beneficiaros de los CAEs, ya la que es. Sí, os enseñaremos pues diferentes pliegos que han salido y bueno, cómo podríamos implementar esas cláusulas, cómo incluso podríamos calcular ese presupuesto base de licitación, que para eso es interesante lo que dice Fernando, ¿no? Hay que también saber cómo se hace el cálculo para tú más o menos estimar, ¿no? Cuánto podrías obtener de ahorro. Entonces ya será una sesión pues donde lo que hemos comentado aquí pues intentaremos plasmarlo y que sea más práctico, ¿no? Más para el día a día. Bueno, y Eso ya de, preguntas y que apuntarse, no, en principio con la inscripción que habéis hecho para la jornada de hoy varía para los 2 días. Sí, yo creo que os debería haber llegado invitación también para la sesión del jueves, creo. Si no, lo confirmo luego ahí como el responsable de comunicación, pero entiendo que no tienes que hacer una inscripción adicional. La misma inscripción es para 2 días. Entonces, bueno, pues como ha comentado Fernando de Gobern, la sesión del jueves será una sesión más práctica, ¿no? Que la de hoy, ¿no? Y luego también habrá una ronda de preguntas finales, ¿no? Entonces, pues si parece que no hay más preguntas vía chat, pues vamos a proceder a cerrar la sesión de hoy. Espera. Eh, bueno, hay una pregunta de José ahora, a ver qué os parece. Fases para monetizar. Ahorros 1, encargar una S que calcule y 2, subastar al que mayor euros megavatio hora. Sí. Sería una Podría opción, ¿no? realizarse perfectamente. De hecho, ese digamos que sería la propia naturaleza, ¿no? de la subasta. Por eso os digo que es que este es un mecanismo que es para que, ya que tenéis que hacer esas actuaciones y acometer esos cambios, pues que os salga un retorno a esa inversión que tenéis que realizar. Y beneficiarnos todos, pues, los sujetos obligados delegados de esa reducción en los impuestos que tiene que pagar y vosotros, pues, ese retorno en las inversiones que tenéis que realizar. Sí, bueno, es una opción, como comentaba ahora Rubén, en principio esta formación era pues, para que tuvieseis una contextualización de lo que es el sistema CAES y qué herramientas tenemos las administraciones públicas todo el mercado jurídico pues, para poder monetizar nuestros ahorros, ¿no? Lo que comentaste en principio que se nos parece bien. Primero tienes que tener una foto de los ahorros que tienes disponibles y luego empiece pues una subasta de los mismos, pues es una opción perfectamente realizable. Eh, Parece que siguen las preguntas. Al final, o el pego incluir que el licitador estudie las actuaciones y ofrezca una cantidad y un precio. Se podría, o sea, esto todo, os digo, es analizarlo la mejor estrategia, lo que más os interese. Por eso el tema de los pliegos tipo, pues el pliego tipo cuando se establece es un modelo a seguir que se ha determinado en una institución y se puede seguir, pero yo siempre, para estas cuestiones, pues lo interesante es hacer una reflexión de qué es lo que más me interesa a mí como entidad local. O qué creo yo con lo que voy a sacarme el mayor rendimiento. La cuestión es que para transmitir esos ahorros hay que cumplir pues con esas características que establece, con esos requisitos, ¿no? Que dice el artículo 15 del Real Decreto, que es que se indique el cambio de titularidad, que se indique el precio en euros kilovatio hora
y que bueno, y que se aporte el convenio y demás, ¿vale? Pero eso es lo importante, que haya esa transferencia de titularidad, que haya esa cuantificación económica y que sea onerosa. Pero ya os digo, puede ser de cualquier forma. Entonces se puede poner en un pliego como un criterio de adjudicación independiente al precio, se puede poner como un criterio de adjudicación de descuentos sobre la oferta económica, se puede hacer. Y sin necesidad de ir al final sería meter una subasta en un pliego a tipo, al final, porque vas a valorar el que mayor precio te dé con más puntos. O sea, sería al revés que la oferta económica. Sí, va a ser un criterio de adjudicación más, digamos, ¿no? Ajá. ¿Por qué no se ha fijado un precio establecido para cada modalidad? A ver, al final el precio de compra es un precio libre, ¿vale? No han fijado nada, han fijado, deberían haber, ¿no? Poner una escala de, pues a lo mejor aquellas estaciones que generen una descarbonización y tal, igual, pues yo qué sé, que afecten más, ¿no? No, al final es un precio libre entre dos partes, entre comprador y vendedor, que te llegan a un acuerdo y este eres libre de comprarlo y libre de venderlo si tú un precio que no te parece eficiente, pues lo cambias. Dime. Entre comillas, sobre la pregunta que dice Sonia, sí que cuando se han realizado los nuevos catálogos de fichas estandarizadas, eh, hace una distinción, por ejemplo, para realizadas en el sector residencial, aquellas que estén derivadas también de una pobreza energética. Sí, pues sí. Entonces, en estas, en principio, así como pues, si tú haces una reforma de un edificio residencial y tienes unos horas anuales, tienes con un factor de ponderación de 1, las de pobreza energética tienen un factor de ponderación de 1 y pico, el que sea, no sé las fichas, ¿no? Pero imagínate que es un factor de 1,5, pues evidentemente esas actuaciones te van a generar te generaría un hipotético 50% de ahorro más que las que no tienen pobreza energética. Sí. Vale, aquí Antonio indica, sí, efectivamente, el artículo 15 habla de sujetos obligados, pero para conocer, que esto a lo mejor lo tendría que haber indicado un poco mejor, para conocer cómo se puede realizar al final tienes que interpretar con la ley de patrimonio. Por eso hablaba de la ley de patrimonio luego, ¿vale? Para que tengáis en cuenta los requisitos que hay que cumplir también teniendo en cuenta la idiosincrasia de esta norma, ¿vale? Que es el único artículo que habla sobre la transmisión, por eso lo indicaba. Y de hecho, algunas, bueno, entidades locales no, pero algunas entidades públicas sí que podrán, sí que, como ha dicho, os he indicado anteriormente, serán sujetos o delegados. Y luego lo de las últimas preguntas de Antonio Huesca, entiendo que el artículo 15 es exclusivamente para mercados secundarios, sujetos obligados y delegados. Entendería que no es así, porque las administraciones públicas entramos en el mercado primario, no en el secundario. O sea, la ley de patrimonio no afecta al mercado secundario cuando los CAEs ya están emitidos. Sí, tiene sentido lo que dice A ver, Joaquín. sí, tiene sentido entre comillas, porque una cosa, porque claro, el problema es que los CAEs tienen una vigencia también de 3 años. Y acumulas todo al final, las actuaciones más antiguas tendrían una vigencia muy corta para operar en el mercado. Sí, Entonces, eso es verdad. a ver, que hagamos agrupaciones, bien, pero que esperemos hasta los 3 años para sacar todo al final, yo no pienso que sería la mejor opción. Igual haría subastas más frecuentes. Luego hay que ver si esos ahorros ya están certificados o no, Sí. ¿vale? Porque si están certificados y los subastas bien, pero si esos ahorros no están certificados, a lo No, mejor luego te da la sorpresa pero de que no son los que has pensado que sí, son. sí, pero claro, el tema es que mm, las entidades públicas con carácter general
no van a subastar CAEs, van a No, van a subastar subastar ahorros, por eso es. Ahorros. potenciales ahorros, que luego hay Sí, que sí. certificarlos y luego te puede llevar una sorpresa. A ver, tienes que tener en cuenta que como hay como bien decís, un segundo mercado, las empresas, los sujetos obligados o delegados que nos van a comprar esos ahorros, les va a gustar, y perdonadme la expresión, comprar los CAEs fresquitos, Sí, ¿vale? Para que puedan ellos luego jugar con esos CAEs en ese segundo mercado. Entonces, si yo espero 2 años y medio, para no llegar a los 3 años, a juntar agrupaciones, a juntar actuaciones para sacar una subasta, pues luego el sujeto obligado que se va a presentar va a decir, joder, ahí tengo, y luego a ver si estos ahorros que me estás diciendo son reales o no. Ahí está el riesgo de que hasta que no una certificadora no te acredite, verifique esos ahorros, ¿vale? Sí, tú has rellenado bien la ficha, has cumplimentado todo, pero luego puede ser que algún dato has considerado mal o lo que sea. Entonces, corres ahí también ese riesgo. Entonces, esperar 3 años, yo te diría que es mejor hacerlo casi por año. sí. Yo haría por año. Siguiente, Javier. Está bien hablar de pliegos. Bueno, a ver, sí es cierto, pero es una actuación que está relacionada con la prestación que vas a licitar. También por eficiencia, economía procesal, sacarlo en la misma licitación es más ágil que hacerlo independientemente. O sea, es una opción. Y en los pliegos vas a tener que licitar esa actuación que va a conllevar esos ahorros y por lo tanto es por agilidad y por eficientar procesos al fin y al cabo. Y cuando hablas de pliegos, podrías tener como dos alternativas. Directamente, si haces una reforma a un edificio que va a conllevar una mejora de la envolvente de las instalaciones y que va a generar ahorros, lo puedes incluir ahí. Pero está también el pliegos empresas de suministros de energía, Mm, de gas natural, que al final son los sujetos obligados que tienen que contribuir al sistema y de alguna manera que a ellos les puede resultar interesante adquirir tus ahorros. claro. La siguiente, a ver, los ayuntamientos no son titulares de CAES, pues de CAES no. Ya hemos dicho en principio que eso está en el mercado secundario, son titulares de ahorros de energía. Y esos ahorros de energía se convertirán en CAES, pero la conversión a los CAES la tramitarán o los sujetos obligados o los sujetos delegados. Es que hay gente que se suele liar con la palabra CAES. CAES es Sí, cuando ya lo han comprado un sujeto obligado o sí, delegado. Mm, Mientras eso tanto, es. se habla de ahorros energéticos. O sea, lo claro. que vosotros vais a mover son ahorros energéticos. Para El ser más ayuntamiento fácil, será el titular del ahorro. Sí. E pero más intervención. fácil decir CAES Sí, para no sí, decir sí, sí, ahorro energético, pues más rápido sí, decir CAES, pero sí. Pero lo que es, vas a vender son ahorros energéticos, y CAES es cuando ya los tienen en posesión el sujeto delegado o obligado. son conceptos distintos y uno opera en el mercado primario y otros operan en el mercado secundario. Mm, Eso es. ujú. Mancomunidades u otro tipo de asociaciones. Hay tipología de quienes pueden aglutinar los ahorros, sería más que el CAE. Serían los ahorros. Bueno, al final sería ver las competencias que tiene la mancomunidad o las asociaciones, si las tienen delegadas o no. Si tuviera esas competencias delegadas o esas competencias en las que se incorpore el resto de entidades locales, pues podría hacerlo. Pero sería analizar si tuvieran esa delegación competencial. Si no, tiene que ser el titular del ahorro. Y el titular del ahorro va a ser siempre la entidad local, que podrá, pues eso, como os digo, voluntariamente delegar en otro. No se han parado las preguntas, ¿no? Ujú.
Entonces, bueno, como tendremos el jueves que viene oportunidad de seguir con la formación, en principio, pues después de los casos prácticos podéis hacer también las preguntas que os puedan surgir durante estos días, Claro. cuando estéis pensando un poquito, y de la propia jornada del jueves de esta semana. Entonces, pues eso, como os he comentado al inicio, pues al final de las sesiones os pondremos, os facilitaremos las grabaciones de las sesiones, así como las presentaciones de Zabala. Y Ujú. agradecer a todos por vuestra asistencia. Nos vemos este jueves, ¿vale? Espera, que hay una preguntita más. El ahorro y el CAE al final. Sí, al ahorro del CAE, sí. Vale. Pues eso, vamos el jueves. Muchas gracias a todos y cerramos la sesión de hoy. Venga, agur. Gracias. Hasta luego. Hasta Agur. luego, gracias.